¿Por qué feminismo y no igualismo? ¿Por qué decir que ni feminismo ni machismo sino que igualdad es caer en una falacia circular y prácticamente no decir nada e incluso contradecirnos? Vamos a verlo en este vídeo. ¿Qué significa exactamente el término feminismo? Entelequianos de la galaxia, venimos con un tema muy polémico. Lo cierto es que hay mucho debate sobre qué es exactamente el feminismo. Para describirlo necesitaríamos un vídeo muy largo, pero en este vamos a fijarnos en el concepto, no tanto en el movimiento. Debemos usar esta palabra. ¿Por qué esta palabra trae tanto debate? Seguramente esta palabra, este concepto, trae debate porque en la gran parte de ocasiones no sabemos a qué nos estamos refiriendo y es muy importante conocer el origen del mismo. El feminismo no es una palabra que implique desigualdad, como mucha gente piensa. El feminismo es una palabra con un gran recorrido histórico que necesitamos conocer para afrontarnos a debates actuales como este. Mucha gente nos dice que no son ni feministas ni machistas, sino que aman la igualdad. Lo cierto es que el feminismo es la defensa de la igualdad, pero para estar al tanto de la significación verdadera de este concepto, vamos a acudir a su origen. La primera vez que se utilizó el concepto feminismo vino de la mano de un escritor, Dumas. Dumas nos trajo una descripción de los enfermos de tuberculosis. Enfermos a los que les crecía un poco el pecho, se quedaban un poco blancos, perdían la barba y quedaban con algunos rasgos, según este autor, afeminados. Y es por esto precisamente que cuando los describe dice que son sujetos feministas, refiriéndose a esas características que daba esa enfermedad. Este concepto, por tanto, empieza siendo un concepto peyorativo, un concepto que alude a las debilidades de la mujer y un poco a reírnos de cierto tipo de enfermos. Esta fue la primera vez que encontramos esta palabra. ¿Cómo esta palabra dio lugar después a la defensa de los derechos de la mujer? Fue después, cuando aparece el movimiento sufragista, cuando al fin encontramos un cambio en la acepción de este concepto. Cuando anteriormente el concepto feminista se utilizaba como insulto, aparecen las mujeres sufragistas para pedir precisamente su derecho al voto, esto es, pedir igualdad de derechos en cuestiones políticas. Y entonces utilizan este concepto feminismo para denunciar aquel aspecto que sufre la desigualdad, el aspecto de las mujeres. Es decir, es por esto que se utiliza este concepto. Cuando pedimos igualdad haciendo referencia a un colectivo concreto. Por ejemplo, cuando surge el movimiento abolicionista, pedimos la abolición de la esclavitud. No decimos que este movimiento sea un movimiento de igualismo, aunque ciertamente el abolicionista lo que defiende es la igualdad, más allá de aquellas dificultades, aquellas diferencias que existían por clase social. Está pidiendo la igualdad, pero se hace hincapié en aquel ámbito que sufre la desigualdad. Por eso, en lugar de igualismo, los abolicionistas utilizaban el concepto abolicionismo. También ocurre con otros conceptos, el concepto racismo. El concepto racismo también habla de conseguir la igualdad más allá de las diferencias de razas. Pero como precisamente se está refiriendo a la desigualdad que existe en torno a las razas, en lugar de llamarse igualismo, se llama racismo. Estos conceptos no molestan a nadie. Lo mismo ocurre con el feminismo. El feminismo, al igual que hace el racismo, que hace hincapié con ese concepto al ámbito que está denunciando, hace hincapié en las desigualdades que sufre la mujer por su condición femenina. Y de ahí que en lugar de igualismo se utilice el concepto feminismo, que está haciendo hincapié precisamente en ese ámbito de desigualdad. Por si alguien tiene dudas, repitámoslo de nuevo. Esto a mucha gente le crea dudas. Mucha gente sigue diciendo, ¿pero por qué feminismo? ¿Por qué no igualdad? Volvamos de nuevo al asunto. ¿Por qué racismo y no igualismo? ¿Por qué racismo? Porque está defendiendo la igualdad, pero en referencia a un grupo de gente que sufre la desigualdad por raza. Y como nos estamos refiriendo a un ámbito de desigualdad, ojo, hay muchos ámbitos de desigualdad. La desigualdad por económica, la desigualdad por territorios donde nacemos, por raza, también por género. Pues
El racismo hace hincapié en una de esas desigualdades, que es las diferencias por razas, y de ahí que en lugar de igualismo se llame racismo. Lo mismo le ocurre al feminismo. El feminismo hace hincapié en un ámbito de desigualdad, no el único, lo sabemos. Hay un ámbito existente y además un ámbito que justifica los datos. Cuando surge este movimiento, la mujer no puede votar, con lo cual hay una desigualdad. Y es por esto que se habla de feminismo en lugar de igualismo. Creo que la justificación es bastante fuerte. Aún así, si tenemos dudas como el debate continúa, sigamos desarrollando la historia de este concepto. Después de la ola de movimiento sufragista, llegaron otras olas feministas. Por supuesto, llegaron grandes autoras que nos abrieron la mirada y poco a poco, además de pedir el derecho al voto, pedimos el derecho a trabajar, pedimos el derecho a hacer lo mismo que puede hacer un hombre, algo que todavía se sigue luchando. Y es por esto que todavía se usa ese concepto precisamente para denunciar el ámbito de la desigualdad en referencia a el género. A lo que nos estamos refiriendo, por tanto, es que cuando una mujer tiene menos posibilidades de ascenso, y si tienen dudas, busquen datos, en una empresa por su condición de mujer ante un hombre, estamos denunciando un ámbito de la desigualdad en la sociedad, un ámbito que es desigualdad por tu condición de mujer. Y es por esto por lo que se utiliza el concepto feminismo, ya que el feminismo tiene una agenda única y concreta, que es pedir que todas las personas, independientemente de su sexo y de su género, tengan igualdad de oportunidades y de derechos. ¿Qué significa esto? Que en realidad el hombre también o cualquier persona se ve beneficiada por lo que pide precisamente este movimiento. Este movimiento está hablando de que no se juzgue también al hombre cuando se ponga a llorar y no se le llame afeminado. Este movimiento no habla solo de liberar a la mujer, habla de conseguir condiciones de igualdad independientemente del sexo o género que tenemos. De esto es de lo que nos habla, pero por supuesto, si usa este concepto, como hemos estado diciendo, es porque el colectivo más perjudicado precisamente es el colectivo femenino y que además en su origen todo esto viene del movimiento de las sufragistas, con lo cual lo que pide el feminismo, ¿qué es? En resumen, pide la igualdad de derechos y de oportunidades independientemente del sexo y género. ¿Alguien está en contra de esto? Si no estás en contra de esto, si tu respuesta es que efectivamente estás de acuerdo con la igualdad de oportunidades y de derechos, es que eres feminista, te guste o no el concepto. Mucha gente dice que en lugar de usar feminismo, usemos igualismo o usemos el concepto precioso de humanismo. ¿Por qué no utilizamos estos conceptos? Pensemos en el concepto de igualismo. El concepto de igualismo hace referencia a la igualdad, pero ojo, cuando hablamos de igualdad existe igualdad en referencia a lo económico, igualdad en referencia a las razas, igualdad en referencia a las oportunidades de estudio, igualdad en referencia a las oportunidades con el género. Hay muchos ámbitos de desigualdad. La igualdad está por encima inclusive del concepto feminismo. Es un concepto abstracto que pedimos en la Carta de Derechos Humanos en referencia a todos los seres humanos, con lo cual hijo de ese igualismo es el feminismo. Lo mismo exactamente ocurre con el concepto humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico y más tarde un movimiento político que da lugar precisamente a la Carta de los Derechos Humanos, con lo cual el humanismo está antes que el feminismo. El humanismo, digamos que el feminismo sería un nieto de ese humanismo. Está el humanismo, su hijo sería el igualismo y ya el nieto sería el feminismo, el racismo, los distintos ámbitos reivindicativos que piden precisamente la defensa de la igualdad y con ello también de la humanidad. Con lo cual estos tres conceptos están ligados, pero no son exactamente lo mismo. Si preguntamos, ¿está usted de acuerdo con que todas las personas, independientemente de su género, tengan igualdad de oportunidades y derechos legales? Si su respuesta es que sí, ya lo sabe, le guste o no el concepto, es feminista. Eso sí, sabemos que en los últimos años ha habido un gran debate en referencia a este concepto porque a veces, sobre todo los medios de comunicación, lo han descontextualizado o han dado imagen a veces
a personas que han desvirtuado precisamente lo que significa realmente este concepto. Pero por ello tenemos que dejar de utilizarlo o tenemos que reivindicar precisamente su verdadera acepción, la petición que tiene desde su origen de pedir igualdad de derechos, de oportunidades para todos los seres humanos. No dejemos este concepto en manos de personas que lo desvirtúan. No reneguemos de un concepto tan bello y con tanta historia. Si todos aquí estamos de acuerdo con la igualdad y con crear una sociedad mejor con igualdad de oportunidades, todos aquí somos feministas. Sabemos que esto que hemos desarrollado aquí es un tema bastante complejo que merece una atención mucho más minuciosa. Para eso precisamente hemos traído nuestro podcast aquí en YouTube, para que todos ustedes participen, así que si les interesa el tema podemos abordarlo en uno de nuestros podcasts que hacemos en directo cada viernes a las 8 de la tarde. Esperamos vuestros comentarios para saber si les interesa que debatamos juntos en ese podcast, en ese directo, por supuesto. Tienen la oportunidad de hacerlo y nosotros encantados de ello. Igualmente, si quieren decirnos cualquier cosa, cualquier detalle con el que no estén de acuerdo, iniciemos el debate. Pueden ponernos cualquier comentario, siempre que hablemos los unos con los otros con el respeto, nos ayudaremos precisamente a conseguir una sociedad un poco mejor y una sociedad, por supuesto, que seguramente todos queremos, igualitaria. Así que con igualdad de oportunidades, abierto queda el debate, leeremos vuestros comentarios y quedaremos encantados y por supuesto seguimos trabajando, ya saben dónde, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como no, también en nuestra página web, donde por cierto también tienen material disponible sobre feminismo, www.entelequiaphilosophic.com y por supuesto en nuestro podcast en directo aquí en YouTube, cada viernes a las 8 de la tarde y también disponible 2 días después en nuestra plataforma de iVoox, donde además tienen disponibles podcasts extras para mecenas para aquellos que nos ayudan al mantenimiento de la plataforma. Dicho esto, nosotros seguimos trabajando con un espíritu igualitario y estamos convencidos de que ustedes también. Seguimos trabajando, somos todos Entelequia Filosófica.